Si va conmigo a la palabra de Dios, a Primera de Tesalonicenses, vamos a estar estudiando en esta hora las bendiciones que hay en la oración, lo necesario que es la oración para cada uno de nosotros y lo urgente que es la oración en nuestra vida cristiana. Realmente, hermanos, muchas veces nosotros consideramos algunas prácticas que son muestra de la gracia de Dios. A veces la vemos de una manera tan sencilla y el enemigo es tan astuto que nos hace creer que no son tan necesarias. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10 dice de la siguiente manera: día y noche le suplicamos al Señor que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que falta a su fe. El apóstol Pablo les está escribiendo a los discípulos que están en Tesalónica. Los tesalonicenses están sufriendo una persecución por ser hijos de Dios y algunos de ellos están necesitando una palabra de Dios. La ciudad de Tesalónica no estaba sitiada, no estaba en guerra, no había ningún problema. Había personas que estaban entrando y saliendo, visitando a sus familias, haciendo negocios. Los mercaderes llegaban, compraban, se iban. Era una de las ciudades más hermosas que había en la región griega. Pablo nos habla, la palabra de Dios nos habla en Hechos, que Pablo estuvo en Berea, en Tesalónica y en Atenas. Eran lugares muy importantes. Y mucha gente podía entrar a Tesalónica y salir. Pero para Pablo se le estaba dificultando llegar a visitar a los tesalonicenses. Y este impedimento para poder ir a visitar a los hermanos que él deseaba ver y darles una palabra, este impedimento lo estaba llevando a Pablo no al desánimo, sino lo estaba llevando a orar de día y de noche. Hermanos, hay cosas que nosotros vemos en otras personas. Miramos a una familia, miramos a unos hermanos, miramos a unos amigos, miramos a gente que no es cristiana y decimos, ¿por qué ellos pueden tener las bendiciones que nosotros no tenemos? Hay ocasiones en las cuales nos sentimos tan relegados en las promesas de Dios que nos empezamos a llenar de aflicción, de tristeza, de dolor, y nuestra mente empieza a caminar y a maquinar tantas cosas que llegamos a la conclusión que Dios no desea bendecirnos. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo dice, yo quiero ir a Tesalónica, quiero ver a los hermanos, quiero convivir con ellos, en lugar de desanimarse, el apóstol Pablo hizo lo que nosotros debemos hacer cuando una puerta está cerrada. ¿Sabe qué es? Orar de día y de noche. El apóstol Pablo, en lugar de amargarse y decir, Dios ya se olvidó de mí, Dios ya no quiere nada conmigo, Dios no va a cumplir sus promesas en mi vida, Dios, eso es lo que nuestra carne quiere. Eso es lo que nuestro pensamiento desea. Eso es lo que nuestra naturaleza pecaminosa se siente cómoda. Es más fácil rendirte y decir, es que ni modo, Dios ya no quiso. Pero el apóstol Pablo dice, quiero ir a Tesalónica y deseo estar con mis hermanos y quiero gozarme con ellos y quiero regocijarme con ellos, quiero darles una palabra, quiero recibir una palabra de ellos, quiero estar sentado a la mesa y disfrutar un momento con ellos, pero por alguna razón no puedo. Esto no me impide orar y clamarle al Señor de día y de noche que quiero ir donde están ellos. Y quiero hacer una corrección o una explicación más amplia, porque en los últimos 3 domingos hemos estado hablando acerca de la oración. Y hace algunos domingos yo les decía, y lo sigo creyendo de la misma manera, que Dios no es un Dios complaciente. Él no está para cumplir nuestros caprichos. Pero en la mañana que estaba orando y platicando con el Señor, y en base a un versículo que vamos a retomar más adelante, me gozaba en saber, hermanos, y cómo el Espíritu Santo nos corrige y nos tiene que zarandear, y el Señor nos lleva a entender que Él es un Padre que ama, y todo Padre que ama es un Padre complaciente. El Padre se alegra cuando complace a sus hijos. Y pensaba, nosotros como padres, hermanos, ¿no nos sentimos contentos, alegres y felices cuando podemos complacer a nuestros hijos en aquellas cosas que son buenas?
Ahora, hay muchas cosas que ellos van a querer o que nosotros queremos que definitivamente no son saludables, no son necesarias y no se requieren en el momento. Y es cuando Dios nos dice no. Pero la idea de decirles que Dios no es un Dios complaciente es llevar al pensamiento claro que Dios no es nuestro sirviente. Esa es la palabra correcta. Dios no es nuestro sirviente. Pero la Biblia nos muestra que Dios es un Padre complaciente. Hay cosas que no están en la Biblia escritas, pero que nosotros como hijos podemos llegar delante del Señor y decirle: esto quiero, esto anhelo, esto deseo, esto te pido. Y el Señor, por sus promesas, puede darnos aquellas cosas que nosotros le estamos pidiendo. Dios es un Padre amoroso, proveedor y complaciente con sus hijos. Y qué peligroso es, y realmente quiero decirle esto, cuando marcamos una imagen y tratamos de decirle a la gente que Dios no va a complacer tus anhelos y tus deseos. Pero es bueno, hermanos, retractarnos y entender que la Biblia nos muestra que Dios escucha a sus hijos y que Dios les da lo que ellos necesitan si no está en contra de su voluntad. Así que quiero decirle en esta hora que Dios es un Padre complaciente, no es tu sirviente. Pero hay estos pequeños detalles que están en la palabra de Dios, en donde el apóstol Pablo está orando para poder ir a ver a los tesalonicenses, para poder platicar con ellos, pero no puede. Y ahí estaba meditando en la palabra del Señor y pensaba en todas las veces que me ha pasado a mí y que he escuchado a mucha gente decir: hermano, ¿por qué si esta promesa es real, yo todavía no la veo? ¿Por qué Dios sí bendice a otros y a mí no me bendice? ¿Por qué veo cómo otros sin esfuerzo tienen u obtienen aquello que yo estoy pidiendo y no lo tengo rápido? ¿Nunca les ha pasado eso, hermanos? ¿Por qué Dios permite que otros disfruten lo que yo tanto sueño y a ellos pareciera que no les cuesta ningún trabajo? Y creo que Pablo podía mirar cómo los barcos llegaban a Tesalónica o cómo las personas venían de allá y él decía: yo no puedo ir. Cuando una promesa de Dios aún no se cumple en nuestra vida, escuche bien, es porque Dios desea fortalecer nuestra vida a través de la oración. Señor, esto es lo que tú prometes. Señor, esto es lo que está escrito. Señor, esto es lo que tú me dices. Señor, esto es lo que yo anhelo. La pregunta es en esta tarde: ¿qué hacemos nosotros cuando no llega el cumplimiento de la promesa? ¿Nos apoyamos en nuestra fuerza, en nuestro esfuerzo? ¿O hacemos lo que estaba haciendo el apóstol Pablo? Clamar a Dios con más fuerza y con más pasión. Dios no necesita ver nuestra capacidad. Dios quiere ver nuestra dependencia, nuestro clamor y lo que nosotros tenemos de confianza en Él. Escuchamos de una mujer que llega con su pastor y le dice: esta mujer se estaba apartando de Dios, no quería saber nada de la palabra, había salido de la iglesia decepcionada, no quería saber nada de lo que la Biblia decía. El pastor fue y la visitó y le dice: ¿cuál es la razón de la cual tú te estás alejando del Señor? Y la mujer dice: porque usted nos ha enseñado que todas las promesas de Dios son sí en Cristo y son amén en Cristo, y nosotros podemos vivir confiados en que las promesas se habrán de cumplir. Y claro, hermanos, que todos somos candidatos como hijos de Dios al estar en Cristo, al recibir las promesas de Dios y vivir con la expectativa de que somos candidatos a mirar el cumplimiento de esas promesas. No sé si nos gozamos con esto, el saber que el Señor ha dicho: si estás en Cristo, todas las promesas son sí. Y cada vez que lees una promesa vas a decir amén. Y esta mujer decía: pero yo he visto en otros las promesas y no las he visto cumplidas en mí. Así que por lo tanto me voy al mundo, me deleito en el pecado y no quiero saber nada del Señor. El pastor le dice: antes de que te vayas y sigas jactándote de tu pecado, me gustaría también confirmarte lo que la palabra de Dios dice. Todos los hijos de Dios son candidatos y todos los hijos de Dios están propensos a recibir las promesas de Dios. Eso es fidedigno.
Pero también hay otra parte que nosotros tenemos que entender. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Todas las promesas son sí en Cristo. Y eso es algo que nos debe de gozar, de llenar de gozo. Sin embargo, lo que dice el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22, complementa este pasaje y dice, recibimos, escuche, anote bien esto, subráyalo, si traes marcador amarillo, enmárcalo, por favor, porque esta es la promesa de Dios. Recibimos algunas cosas que pedimos, más o menos lo que queremos. Escucha, hermanos, esta es una promesa que nos debe de llenar de alegría. El apóstol Juan dice, no hay una oración que yo no haya recibido. Nos tocó escuchar la conferencia de un pastor. Este hombre había llegado a esferas muy altas, era consejero de reyes, de presidentes, de gobernantes. Grandes compañías lo llamaban. Él tenía 7 compañías multinacionales en Estados Unidos. Trabajaba de una manera tan poderosa a través de la predicación y con sus empresas. Estaba viviendo una vida que para muchos es soñado. Este hombre era el hijo número 9 de una familia pobre. Y cuando estábamos escuchando esta conferencia, mi esposa y yo, este hombre decía, en Navidad, había Navidades que lo que era especial y que hacía de comida mi madre era hacer unos platos de lodo y ponernos unas galletas de maíz para poder comer y decir, este es el lujo más grande que tenemos en Navidad. Una pobreza extrema. El hombre, el Señor lo empezó a bendecir y a prosperar y a llegar a grandes escalas. Pero lo que más nos llamó la atención a mi esposa y a mí es que este hombre dijo, todo lo que tengo lo he tenido gracias a la oración. Todo lo que tengo, todo lo que soy, lo he tenido gracias a la oración. Y empezó a hablar acerca de la oración y la importancia de la oración. Amados hermanos, y cuando vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22, el apóstol Juan dice, recibimos todo lo que pedimos. Y aquí el diablo cochino ya está metiendo en tu cabeza, ya ves, Dios a los que ama sí les da todo lo que piden. O sea, el diablo es tan astuto, hermanos, que aun cuando estamos usando la palabra de Dios, él llega. Pero el apóstol Juan dice esto, recibimos todo lo que pedimos. ¿Por qué? Porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a él agrada. Esta mujer que se quería ir al mundo, engañada por el diablo, porque el diablo siempre te va a hacer creer que el camino que él ofrece es mejor que lo que Dios ofrece. Quería irse. Y el pastor le pregunta, vamos a este pasaje. ¿Estás haciendo lo que dice el apóstol Juan? ¿Estás obedeciendo los mandamientos de Dios? ¿Y estás haciendo todo lo que a él le agrada? La mujer tocada por el Espíritu Santo y quebrantada dice, no. Hay cosas que estoy haciendo que a Dios no le agradan. Y hay mandamientos que no estoy llevando a cabo. Entonces no es Dios quien ha fallado. Juan nos da una promesa tan rica y nos habla de los enormes logros y las enormes posibilidades que hay a través de la oración. Pero no nos dice, vive como quieras y haz lo que quieras y ven y preséntate delante de Dios y exígele y pídele las cosas. Juan, el hombre que se recostó en el pecho del maestro, el amigo al cual el Señor Jesús le dijo, te encargo a mi madre ahora que yo no voy a estar. El hombre más cercano al corazón de Cristo, él dice, Cristo ha intercedido por mí y el Padre me ha dado todo lo que pido
no solamente porque soy amigo de Jesús, sino porque obedezco sus mandamientos y hago todo lo que a Él le agrada. Amados, la oración es una bendición, es una manifestación de gracia de Dios, donde el Señor nos dice: el banquete está preparado, todo está listo, puedes tomar lo que quieras, pero para entrar al banquete del Rey tienes que estar con la vestidura digna, porque la vestidura digna es la obediencia y un corazón que le agrada a Dios. Si Dios fuera nuestro sirviente, nosotros pusiéramos las condiciones y le dijéramos a Él: voy a hacer esto y tú tienes que hacer lo otro. Pero al ir a la palabra de Dios, el Señor dice: aquí está escrito lo que yo quiero y lo que a mí me agrada. Si vives así, pídeme lo que quieras y todo te será concedido. Hermanos, yo creo que la mejor herramienta que necesitan nuestros hijos es entender el gran poder que hay en la oración. Por la oración, Daniel pudo estar una noche en un foso lleno de leones y el Señor lo libró. Por la oración, 3 jóvenes hebreos entraron al horno de fuego y salieron con vida. Y no solamente eso, Nabucodonosor pudo comprobar y decir: algo tienen estos 3 jóvenes que no tienen los demás sabios en Babilonia. Que no metimos a 3, sí, porque hay 4 con ellos y el cuarto se parece en la semejanza al Hijo de los dioses. A veces nos preocupamos tanto para que nuestros hijos estén lo mejor capacitados, pero muchas veces perdemos de vista que el mejor tesoro y la mejor herencia que puedes dejarle a tus hijos es una vida de oración. Oh, hermano, es que mi hijo se desveló ayer viendo la serie que está de moda. Viera qué suave, yo estuve un rato con ellos. Pero te imaginas qué precioso sería que un día te levantaras en la mañana a despertar a tus hijos y decirles: ya es hora de que vayan a la escuela, y que al ir a tocar la puerta todavía lo estés escuchando, que está platicando con su Padre Celestial y poniendo en las manos de Dios todos sus asuntos. Necesitamos mirar la grandeza de la oración si somos candidatos a ver el cumplimiento de las promesas de Dios, pero solamente aquellos que viven obedeciendo a Dios y haciendo lo que a Él le agrada y en constante oración son los que pueden disfrutar las bendiciones y las promesas de Dios. El plato está servido, pero solamente lo están comiendo aquellos que se acercan y toman en oración lo que ellos necesitan disfrutar. Dios desea bendecirnos, y mucho más de lo que nos ha bendecido hasta ahora. Pero ¿sabe qué nos falta? Más oración. Más oración. Alguien se acercó una vez conmigo y me dijo: deberían de darnos una herramienta para hacer el altar familiar. Digo, cada mes estoy compartiendo un devocional en la iglesia, cada mes comparto un devocional para que puedan estudiar la palabra y tengan el altar familiar. Lo que pasa es que no te metes al grupo de la iglesia. No me he metido, pero ahí está el material. Después me dice: si la iglesia tuviéramos oración en la mañana, qué bonito fuera. Digo, hace casi un mes que estamos teniendo oración en la mañana. ¿A poco sí? Pero no te metes en el grupo. Después me dijo: deberíamos orar por tal persona. Hace una semana que estamos orando por tal persona. Lo que pasa es que no te estás metiendo en la información. Y a veces nos pasa lo mismo, hermanos, en la oración. Venimos y delante del Señor y decimos: Señor, tú deberías estar haciendo esto. Y el Señor nos dice: hace mucho que serví ese platillo. ¿Por qué no vienes y te sacias por medio de la oración y te llenas de lo que yo ya te di? Hoy en la mañana que estaba transcribiendo la predicación y que estaba pasando las últimas notas, me metí al cuarto y cuando cerré la puerta, se metió una mosca también. Hermanos, y yo creo que ya estoy en una edad ahorita que ya no soporto tanto las moscas, ¿no?
Y si usted va a la casa un día y estamos tomando café o platicando y se mete una mosca, discúlpeme si yo me levanto y agarro un matamoscas y ahí ando y no estoy tranquilo hasta que la mato. Y he probado diferentes matamoscas, esas que se cargan y el T3000 y no sé qué, no sirven. Yo soy de la antigüita con ese de plástico y que es bien flexible, que en cualquier esquina cabe. Ese es el poderoso ahí. Me metí al cuarto y se metió la mosca. Y se me estaba acabando la paciencia, hermano, porque yo decía, no la puedo agarrar, no tengo el matamoscas, quiero orar. Quiero seguir orando, quiero estar aquí. Y ustedes saben lo molesto que es la mosca, está zoom y zoom y zoom. Me tuve que salir y dije, si abro la puerta que se salga, ya que moleste a aquellos que no oran, pecadores. Pero no, dije, va a salir a molestar allá afuera. Mejor me voy a meter aquí, voy por el matamoscas y hasta que esté aquí. En lo que fui, maté la mosca y estuve tranquilo y pude terminar las últimas notas. Pero mientras estaba haciendo eso, estaba leyendo este pasaje. Y me puse a pensar en lo siguiente, hermanos. Estamos en la presencia de Dios y estamos clamando al Señor por alguna situación específica. Queremos ver la promesa de Dios, pero escuche bien esto. Cuando nosotros sabemos que le estamos desobedeciendo a Dios, es como esa mosca que no nos deja estar en paz. Estás clamando al Señor, lo estás viendo a Él, y viene ese pensamiento a decirte, esto no le has entregado a Dios, aquí le estás fallando a Dios, aquí estás abriendo esta puerta, ese mensaje no debiste haberlo mandado, este coqueteo no deberías de tenerlo, esta mentira no debiste haberlo echado, esto que estás haciendo no deberías estarlo haciendo, esto que estás pensando, y es esa mosca que aquí está, donde Dios desea bendecirte, pero no puedes, porque esto te anda revoloteando en la cabeza, hasta que la aplastas en obediencia. Entonces dice, Señor, qué bello es estar en tu presencia sin que nada nos interrumpa. La obediencia a Dios nos da esa libertad que el apóstol Juan está diciendo. Tenemos todo lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos. Y a veces, cada vez que te metes en oración, escuchas la mosca. Y como no quieres atacar la mosca, lo que dices es, mejor ya no oro. Y empezamos a tomar la decisión que esa mujer había tomado. Pero escuchen bien esta noche, hermanos, esta es una buena noticia. Dios ha planeado bendecirte como tú nunca te lo has imaginado. Pero tenemos que vivir como Él ordena que vivamos. Estaba en Navojoa, estábamos de pastores en una iglesia. Bueno, ya dije, no estábamos de pastores en una iglesia. Y recuerdo que estaba compartiendo la palabra de Dios basándome en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi ritmo de predicación por lo regular, hermanos, cada mes es así. Un domingo es de exhortación, un domingo es muy doctrinal, un domingo es de promesas, un domingo es de aliento, y ha sido una práctica que he tenido durante todos estos años de predicación. Y un domingo que estaba predicando acerca de las promesas de Dios en Filipenses capítulo 4, versículo 19, donde el apóstol Pablo dice, mi Dios pues proveerá todo lo que ustedes necesitan. O como dice la versión internacional, así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las riquezas en Cristo Jesús. Y estuve hablando todo este tiempo acerca de las bendiciones de Dios. Había un hombre ahí que creció en el Evangelio y se me acerca y me dice, pastor, hoy entendí algo. Toda la vida he escuchado acerca de este versículo. Mis padres lo han enseñado, lo han predicado, yo he dado enseñanzas de esto. Pero la verdad que el reflejo de mi vida, me dice, no está mostrando lo que esta palabra es. Le digo, pues la palabra de Dios dice que Él va a proveer todo lo que hace falta. Sí, hermano, me dice. Pero mientras usted estaba predicando, me puse a leer del versículo 10 al versículo 18. Y me di cuenta, porque mi Dios no ha provisto todo lo que yo necesito. Y él toma la Biblia y me empieza a decir, aquí está.
El apóstol Pablo le escribe a los filipenses y les está diciendo el corazón que ellos tenían y cómo se estaban entregando, y llega a la conclusión en el versículo 19 y dice: por esto que ustedes hacen, mi Dios les suplirá todo lo que necesitan. Y me dice: quiero empezar a vivir esta vida. Ese es un compromiso que tú vas a hacer con Dios. Nos llenamos de gozo y alegría al mirar que a los 6 meses, una vida completamente distinta. Y me decía él: hermano, me siento tan gozoso, tan pleno, tan alegre, porque cuando Dios promete bendecirte, Él lo va a hacer. Todos los que estamos aquí lo hemos experimentado, hermanos. No somos perfectos. No hemos hecho las cosas quizá como deberíamos hacerlas. Pero Dios es tan misericordioso que nos muestra su misericordia y está con nosotros. Pero la vida en Cristo es una vida que va como la senda, o que va como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. No va denigrándose, va de aumento en aumento en aumento. ¿Alguien está aquí esta noche? Están muy seriecitos. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 20 dice: todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo nosotros respondemos amén para la gloria de Dios. Cada vez que ves una promesa de Dios es una alegría. Pero note muy bien esto: este pasaje no es un aliciente para que desobedezcamos, sino que es una razón para vivir en obediencia. Señor, tú prometes esto. En lugar, diríamos en Obregón, en lugar de tirarnos y hacer concha y decir: esto Dios ya lo prometió, esto lo voy a tener. Es un aliciente para decir: sigue obedeciendo, sigue clamando, sigue esperando, sigue confiando. Este pasaje nos recuerda que vale la pena poner a Dios en primer lugar, que vale la pena obedecer y que vale la pena tomarnos de su mano, porque hay una garantía: si obedeces, pide lo que quieras y te será dado. Hay cosas que el Señor quiere darnos. Ahora, 1 Samuel capítulo 2 versículo 30, el Señor le dice al profeta Samuel: yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. O sea, no es, todas las promesas son sí, nada más porque estás guapo, porque estás guapa, por tu permanencia, porque eres mejor. No, todo viene de la mano de la obediencia y del clamor. Pablo no estaba en desobediencia. Pablo no estaba en rebeldía con Dios. Pablo no estaba dudando de Dios. Pablo sabía que si se le estaban cerrando las puertas, él podía orar y Dios lo habría de escuchar, porque estaba en obediencia y haciendo lo que a Dios le agrada. No era un superhombre. Era igual que nosotros. La palabra de Dios dice que Elías era un hombre como cualquiera de nosotros, sujeto a pasiones y a tentaciones, débil y frágil, miedoso, cobarde, hermanos. Elías no era un hombre superhombre. Pero dice Santiago, pero él oró a Dios y Dios lo escuchó. Y oró para que dejara de llover y dejó de llover. Y oró para que lloviera y empezó a llover. No hay superhombres ni hijos chipilones en Dios. Cada uno de los que estamos aquí somos llamados y capacitados para conocer el poder de la oración y poder decir: todo lo que tengo y aquí donde yo estoy lo he obtenido porque se lo pedí a Dios. En una ocasión alguien nos preguntaba: ¿cuál sería el mejor consejo que pudieras dar? El mejor consejo es que Dios te haga un hombre o una mujer de oración. Porque siendo un hombre y una mujer de oración, tendrás todo lo que quieras, porque estás agradando a Dios. Alguien nos pide un consejo, ¿y qué debo de hacer? Orar. Es que ya oré. Sigue orando.
Ora. Hermanos, los recursos, las posibilidades, las bendiciones que hay en la oración son ilimitadas. Pero si anda una mosca zumbándote ahí, mátala. Empieza a obedecer, empieza a agradar a Dios, empieza a vivir para Él. ¿Alguien está aquí esta noche? Antes de entrar al tema, corazón de este tema, me gustaría dar algunos conceptos acerca de la oración. ¿Amén? El primer concepto de la oración que quiero decirle es este. Cuando se trata de la oración, todos somos principiantes. Ninguno es experto. Así que no te sientas mal si estás batallando al orar. Nadie está en la oración como un experto. Todos entramos a la oración, hermanos, como principiantes. Porque la oración es tan rica y tan extensa que muchas veces tú sientes que ya dominaste la oración, pero al introducirte en la presencia de Dios, te vas dando cuenta que eres solamente un puntito en todo el libro de Dios y que eres tan pequeño. Nadie es experto en la oración. Todos somos aprendices y principiantes en la oración. Así que si tú dices, hermano, es que mi vida de oración no es tan rica, bienvenido. Si tú dices, es que hermano, no oro tanto como quisiera, sigue orando. Es que hermano, yo quisiera orar 3 horas y oro nada más 2 minutos. Esos 2 minutos, síguelos aprovechando. Nadie es experto en la oración. Me decían una vez, estaba platicando con unos hermanos y me decían ellos de cierto ministerio que no había fruto, parecía que todo se estaba acabando. Y me dicen, pero ora mucho. Y les pregunto yo, ¿y cómo sabes que ora? Pues porque él dice, entonces no está orando. Alguien puede pasar 3 horas doblando sus rodillas, metiéndose en su cuarto y estar creyendo que está orando. Pero si cuando sale de ese cuarto donde él dice que está orando, solamente presume su santidad y presume su capacidad de orar, es que no está orando. Es que el apóstol dice que se sube a la montaña y que duró 41 días orando. Cristo duró 40 días y él 41. O sea, él es superior a Dios, él es superior a Cristo, él es más fuerte que Cristo. Ya desde ahí está la mentira. Nadie que honra al Señor Jesucristo va a decir que está haciendo cosas más grandes. No, hermano, pero es que Cristo nos dijo que haríamos cosas mayores que Él. Claro que sí, pero ningún discípulo es más grande que su maestro. Bástale al esclavo ser como su Señor. Hermanos, necesitamos comprender, entender, mirar esto. Nadie es experto en la búsqueda de Dios. Todos somos principiantes. Así que inicia desde hoy. Ahí donde estás. En ese lugar, en esa posición. Pero empieza a orar. Segundo concepto. La oración responde las preguntas más importantes en nuestra vida. La primera pregunta que toda la vida nos vamos a hacer es esta. ¿Por qué Dios no actúa como nosotros queremos que actúe? ¿Quieres tener la respuesta? Tienes que ir a orar. ¿Por qué Dios no actúa como nosotros queremos que actúe? Y la segunda pregunta es igual de importante. ¿Por qué nosotros no actuamos como Dios quiere que actuemos? En la oración es donde empezamos a darnos cuenta lo pecadores que somos, porque estamos expuestos a la santidad de Dios. Hay muchas cosas que nuestra carne puede tener, pero una de ellas es que no le gusta orar.
El Señor Jesucristo, cuando estaba orando en el huerto del Getsemaní y viene con Pedro, Jacobo y Juan y los mira, estaban dormidos mientras Cristo estaba orando, y Cristo les dice: oren. A la verdad, el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne nunca estará dispuesta para orar. ¿Alguien me está escuchando esta tarde? Hermano, ¿por qué no oras? Porque no tengo ganas. Nunca vas a tener ganas de orar. Y nuestra carne es tan dura y tan fría que ¿sabes cuándo nos metemos en oración? Cuando la necesidad está llegando a nuestra vida. Cuando escuchamos el diagnóstico de una enfermedad. Cuando vemos que la alacena se está vaciando y no hay de dónde tomar recursos. Cuando el pecado nos está agobiando y que no tenemos salida. Cuando el temor está llenando nuestro pensamiento, entonces nos damos cuenta que todo aquello que el enemigo quiere usar para acabar con nuestra vida, el Espíritu Santo lo está usando para quebrantarnos y recordarnos: necesitas orar. Hermano, necesitamos orar. Nuestra carne es tan orgullosa que cuando estamos en ansiedad y afligidos, y alguien que realmente nos ama y se preocupa por nosotros, nos hace la pregunta básica: ¿cómo está tu vida de oración? Eso no se debería de preguntar. Ya sabes que no están orando. Claro que oro. ¿Y por qué si oras tienes tanta ansiedad? Escuche bien. En un corazón que ora no puede haber ansiedad. Y si hay ansiedad es porque falta oración. Porque en una vida o la ansiedad sacará la oración, o la oración sacará la ansiedad. Necesitamos orar. En la oración es donde se responde o donde obtenemos la respuesta. ¿Por qué Dios no actúa como yo se lo estoy diciendo? Pero también en la oración nuestro corazón es quebrantado y se responde: ¿por qué no actuamos como Dios quiere que actúe? Siguiente concepto de oración: orar. Orar, hermanos, es platicar con Dios de todo lo que es importante para nosotros. Hay tantas cosas por las cuales tú puedes orar. Orar es entrar a la presencia del Señor y platicarle todo lo que te importa a ti. ¿Te importan tus hijos? Habla con Dios de tus hijos. Habla con Dios de las parejas con las que se van a casar. Habla con Dios de tus nietos. Habla con Dios de los hijos de tus hijos. Habla con Dios de sus planes. Habla con Dios de su estudio. Habla con Dios de los proyectos. Habla con Dios. Si son importantes para ti tus hijos, simplemente pensando en ellos, ya tendrías muchos minutos para estar hablando con Dios. Habla con Dios de tu trabajo, habla con Dios de tus anhelos, habla con Dios de tus temores, habla con Dios de tus proyectos. Hermanos, orar es platicar con Dios de todo lo que es importante para nosotros. A lo mejor para otra gente no es tan importante lo que tú quieres, pero para tu Padre Celestial es muy importante lo que está preocupándote, alegrándote o entristeciéndote. Habla con Él. La oración es hablar con Dios de todo lo que es importante para nosotros. Pero, escucha también, la oración también es escuchar lo que es importante para Dios. A veces creemos que oramos, pero solamente tuvimos una sesión de terapia. Dios, aquí estoy, te pido que tú me ayudes, tú sabes el trabajo, tengo esta necesidad, te pido que tú estés conmigo, mira Señor, y hablamos lo que es importante. Pero somos tan groseros que cuando Dios nos va a decir
quiero bendecirte, pero también quiero decirte que para mí es importante que hagas esto. Nos levantamos y salimos. La oración es un diálogo. Quiero bendecirte, quiero prosperarte, quiero darte todo lo que pides, quiero que tengas todo en las manos, quiero que entiendas también que lo que te voy a dar es un reflejo de mi corazón, es un reflejo de mi carácter, y quiero que testifiques de mí, quiero que lo uses como yo quiero que lo uses, quiero que la gloria mía se resplandezca en tu rostro, y quiero que la gente vea que eres mi hijo, que eres mi hija, y que la gloria no te la llevas tú, me la voy a llevar yo. Por algo a nuestra naturaleza pecaminosa no le gusta orar. Señor, quiero que me bendigas. Esa es la media oración. La oración completa es: ¿y qué quieres que haga con esta bendición? La oración es platicar con Dios lo que es importante para nosotros, pero también es escuchar lo que es importante para Dios. Por eso el salmista decía: guarda silencio delante de Dios y espera a lo que Él tiene que decirte. A veces oramos como un desahogo de nuestra vida, pero salimos iguales o peor, hermanos, porque no estamos esperando lo que Dios tiene que decirnos. Le preguntaron a un hombre: ¿por qué oras tanto tú? Y el hombre respondió, le decían: ¿por qué oras tanto tú si Dios ya sabe lo que tú necesitas? Cristo dijo: ustedes cuando vienen delante de mi Padre, antes de que ustedes hablen, el Padre ya sabe lo que van a decir, y antes de que ustedes le digan lo que ustedes necesitan, el Padre ya sabe lo que necesitan. Entonces, ¿por qué oramos? Y dijo este hombre: oro porque Dios ya sabe lo que yo le voy a decir, pero yo no sé lo que Él tiene que decirme. Así que por eso necesito orar. Y una vida que es guiada por Dios, que está escuchando el anhelo de Dios y que conoce el corazón de Dios, siempre será una vida fructífera, permanente, obediente. En pocas palabras, orar es el deseo ferviente de conocer la voluntad de Dios. Cuando no oramos, es porque no queremos conocer su voluntad. Orar es clamar, es pedir, es llorar, es rogar, hasta que Dios nos habla de una manera tan clara y nos dice: esto es lo que quiero. Alguien llega una vez a nuestra casa y nos dice: estaba orando por esta situación en mi casa. ¿Y por qué estabas orando? Porque alguien me dijo que ore una vez y que ya no vuelva a orar. ¿Y Dios ya respondió? No, sigue orando. Ora hasta que veas la respuesta. Y si no es la voluntad de Dios, Él te va a decir no. Pero hasta que no tengas una respuesta clara y tangible de Dios diciéndote no, sigue orando y sigue orando y sigue orando hasta que veas la respuesta del Señor. Orar es el ferviente deseo de querer conocer la voluntad de Dios. Así que cuando no oramos, es como decirle a Dios: no me interesa lo que tú piensas. A veces, hermano, no le damos ni siquiera el primer lugar a Dios. Le damos el segundo, el tercero, el cuarto. Tenemos tiempo para todo, menos para Dios. La pregunta es: ¿oras? Permítame regalarle otros 3 conceptos de la oración. La oración es como el relámpago. Cuando truena y relampaguea y vemos el rayo, vemos el relámpago, por unos segundos, hermanos, así se ilumina todo. Y así es la oración, es como un relámpago, un flachazo, y por ese breve momento nos damos cuenta la gran fragilidad que nosotros tenemos y lo grande de nuestra dependencia de Dios. Pero el problema es que la oración es como un relámpago. De las 16 horas que estuviste despierto, solamente 3 minutos las usaste para hablar con Dios.
Y esos 3 minutos los sentiste y dijiste: Señor, qué grande eres. Pero después de eso, todo vuelve a la normalidad. Tenemos que ser como decía el salmista: Señor, yo no quiero un relámpago o un flachazo de tu presencia. El salmista decía: en tu luz vemos la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Necesito pisar firme y para eso necesito ser alumbrado por tu palabra. Para eso necesito estar dentro de tu luz. Para eso requiero urgentemente estar en tu presencia. Eres candidato y candidata a ser un brazo del poder de Dios aquí en la tierra, pero solamente se logra orando. La oración nos recuerda la visión correcta de la vida, hermanos. ¿Sabes cuál es la visión correcta de la vida? La visión de Dios. Al orar, empiezas a disfrutar la vida, a tener la perspectiva de Dios, a mirar como Dios quiere que sean las cosas, a vivir como Dios quiere que hagamos las cosas. Esto es orar. Orar es dejar de jugar a ser dioses, imponiendo nuestras reglas, exigiendo nuestros caprichos, pegándonos contra la pared, dándole patadas al aguijón, caminando en sentido contrario a lo que Dios ha dicho. Orar es dejar de jugar a ser dioses y es dejar a Dios ser Dios en nuestra vida. Me someto a tu voluntad, me someto a tus mandamientos, me someto a lo que tú dices. Pero es más fácil darle patadas al aguijón aunque nos estemos lastimando. Pero es más fácil ver la palabra de Dios como una opción y la oración como una opción. Es más fácil satisfacer a nuestra carne y a nuestra lógica y decir: es que este mandamiento de Dios no entra dentro de los parámetros actuales. Y el diablo se regordea diciendo: sigue creyendo que los mandamientos son opcionales, sigue creyendo que la vida de oración es opcional, sigue creyendo que someterte a Dios es opcional. Cuando llegue el mal de repente a nuestra vida, estaremos diciendo: debí haber orado más en otro tiempo. Hoy estás en el mejor momento para iniciar una vida mejor de oración. ¿Por qué tendríamos que orar? Te voy a dar 3 razones por las cuales tenemos que orar. La primera, porque la vida de oración de Jesús nos desafía. Si no tuviéramos otra razón para orar, solamente esta, con esta bastaría para que oráramos todos los días. Tenemos que orar porque Cristo oró mientras estuvo aquí en la tierra. Simplemente por eso. Marcos capítulo 1, versículo 35, dice la palabra del Señor. Ahora, mientras busque este pasaje y mientras llegamos a él, es muy interesante que Cristo nunca dijo: oré tanto tiempo, oré tantas horas, oré. Jesús nunca dijo eso. Es tan emocionante la vida de Cristo, hermanos, que la gente que estaba a su alrededor, era la que podía testificar y decir: Él ora. Y no solamente eso, todos los apóstoles y la gente que estaba siguiendo a Cristo eran judíos, y la práctica de la oración es tan antigua que los judíos oraban, pero cuando los apóstoles miraron a Cristo orar, no le dijeron: Señor, danos poder para hacer milagros, no le dijeron: enséñanos a predicar, no le dijeron: dinos la técnica para que la gente te siga. Lo único que pidieron los apóstoles fue: enséñanos a orar. Pero el diablo es tan astuto que te hace creer que como tienes 30 años en una iglesia, eres un hombre y una mujer de oración. Y los discípulos, desayunando con Cristo, comiendo con Cristo, cenando con Cristo, mirándole a Él, tenían la humildad para decir: no sabemos orar, enséñanos a orar.
que yo ya sé orar, hermano. No, hombre, yo he tenido batallas en oración. ¿Qué me va a decir? Si realmente tuvieras esas batallas de oración, no fueras tan arrogante ni soberbio. Porque el orgullo no cabe en un corazón que ora. Cristo nunca presumió de su vida de oración. Cualquier falso apóstol, cualquier falso maestro, cualquier falso pastor que quiere la gloria, el reconocimiento, va a presumir de las gracias que Dios da, hermanos, y va siempre a tratar de manipular. Es que el hermano ora. ¿Cómo sabes que ora? Porque él dice, entonces no ora. Claro que a veces vas a decir, hermano, estaba orando y el Señor me trajo esto. Oré por la comida y nos reunimos a orar. Pero Cristo nunca presumió su vida de oración. Pero la gente que estaba cerca de él admiraban y decían, oraba. El Evangelio de Marcos fue escrito por Marcos, el sobrino de Bernabé. Pero quien le estaba dictando el Evangelio era el apóstol Pedro. Porque Marcos escribe en latín a los romanos y Pedro no hablaba latín. Entonces le empieza a dictar el Evangelio a Marcos, y Marcos, como un buen escriba, empieza a transcribir todo para que los romanos pudieran leer lo que era la noticia del Evangelio. Así que quien le está diciendo a Marcos es un hombre cercano a Cristo, y Pedro o Marcos escribe de esta manera: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Jesús, tú eres perfecto. Jesús, tú no has cometido pecado. Jesús, tú no has quebrantado ni un solo mandamiento, solo pide las cosas. Sin embargo, Cristo, en su humanidad, no lo hizo así. ¿Sabe qué hacía? Oraba. Y si todavía no tienes lo que pides, no es que Dios esté fallando a sus promesas. Quizás somos nosotros que estamos fallando en orar. Lucas capítulo 6, versículo 12. El médico amado empezó a recopilar todos los datos importantes y cifras necesarias para escribirle a su amigo Teófilo y decirle las cosas que necesitaba conocer. Y dentro de su evangelio, en Lucas capítulo 6, versículo 12, este hombre, inspirado por el Espíritu Santo, incluye esto: por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña. ¿Sabe a qué? A orar. Y oró 5 minutos y regresó. Fíjate lo que dice la Biblia: y pasó toda la noche en oración a Dios. A lo mejor, hermanos, hemos pasado muchas noches de insomnio, cuando a lo mejor con una noche de oración hubiéramos tenido toda la tranquilidad y toda la paz que necesitamos. Si Jesús oraba, quiere decir que nosotros también necesitamos orar. ¿O eres mejor que Cristo? Pero tenemos vidas tan huecas de Dios, tan carentes del poder de Dios, tan alejados de la sabiduría de Dios. Tenemos vidas, hermanos, tan complacientes en la desobediencia a Dios. Y luego nos preguntamos, ¿por qué no conocemos a Dios en esa profundidad? Hagamos lo que hizo Cristo. Pasa toda una noche en oración. Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, abrió un instituto para predicadores y formadores, y Carlos Spurgeon decía: en una noche de oración, ustedes serán más capacitados que en 3 años de estudios teológicos. Oren. Entonces ya no necesito estudiar. Sí, estudia, pero ten una vida de oración profunda. Lucas capítulo 6, versículo 12, ese es el desafío que nos deja.
Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo. ¿Y qué es lo que está haciendo el Señor? Hebreos capítulo 7, versículo 25. Alguien en una ocasión preguntaba: hermano, ¿yo seré salvo? Claro que sí. ¿Y en medio de las tentaciones podré vencer? Claro que sí. ¿Y cuando fracase me voy a volver a levantar? Claro que sí. ¿Y cuando en algún momento el pecado me engañe me voy a levantar? Claro que sí. Eres de Cristo y Cristo nunca pierde. Hay una victoria en tu vida. No por tu fuerza, sino porque Hebreos 7:25 dice, hablando del Señor Jesucristo, por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. ¿Sabes qué está haciendo Cristo en el cielo? Orando por los que son de Él. Él está orando por ti. No, hermano, y dice intercediendo. Claro, porque tenemos el concepto de las religiones, donde se dice que alguien está intercediendo por nosotros delante de Cristo y que está poniéndose en la brecha y diciendo: por favor, cuídalo, por favor, perdónalo, por favor. Esa no es la intercesión. El Padre ya perdonó todos tus pecados y no está enojado contigo, eres su hijo. El Padre no está airado contigo desde que fuiste lavado con la sangre de Jesús. Cristo no está entre el Padre y tú como: ay, Padre, no lo destruyas, ay, Padre, no hagas nada. El Padre nos ama. Está orando por nosotros. Hermanos, qué maravilloso es cuando la palabra de Dios dice que el Señor le dice a Pedro: ah, Pedro, tan bocón que eres, que vas a ir conmigo hasta la muerte. Pedro, Satanás ha pedido para zarandear tu vida. Y escuche lo que dice el Señor: y se lo hemos concedido, Pedro. Satanás te va a tomar, te va a zarandear como si fueras un trigo. Y Cristo no dice: pero me puse en la brecha a interceder para que no te agarrara. Y el Señor le dice: y se le ha concedido. Pero Pedro, yo estoy orando por ti para que cuando regreses tu fe no decaiga. Hermanos, esto es lo que está haciendo el Señor. Hay necesidades que tú tienes y que no se los puedes platicar a nadie. Hay cosas con las que tú estás luchando y estás batallando. Hay momentos que has llevado en lágrimas delante de Dios y crees que estás solo o estás sola. Escucha, Cristo está orando por ti, y como está orando por ti, la oración de Cristo siempre tiene respuesta. Llegarás al final sin importar qué tan golpeado te encuentres. ¿No te llena de alegría eso? Romanos 8:34 dice: ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Cuando pecamos no nos condena, ora por nosotros. Cuando fallamos no nos olvida, ora por nosotros. Cuando estamos en desesperación, Él no nos está diciendo que seamos fuertes, Él está orando por nosotros. Así que, escuche bien, ¿alguien está aquí esta noche todavía, hermanos? Cuando oramos, nos metemos en la línea de lo que Dios está haciendo, de lo que Jesús está haciendo, en lo que Él está obrando, en la manera que Él está haciendo. Si Él está orando, al orar no hago nada nuevo, me conecto a lo que ya está hecho. Por eso cuando oras, hay tranquilidad, hay paz, hay regocijo, hay poder, hay unción, hay libertad, hay gozo, hay todo lo que Dios ha prometido, porque te estás metiendo en la línea donde Cristo ya está. Si preguntas qué está haciendo Cristo en el cielo, según la Biblia, está orando. Es que yo he visto películas, hermano, donde Jesús anda caminando en el bosque y corriendo. Bueno, pues eso no dice la Biblia. Y hay una película donde Jesús viene y camina en el agua con otro en la cabaña y viene. Yo lo he visto en la película.
Pero lo que la Biblia dice es que Cristo está intercediendo por nosotros. ¿Qué es lo que necesitamos? Orar. La segunda razón por la cual tenemos que orar también está en la Biblia, la decisión de los apóstoles. Vaya conmigo rápido a Hechos capítulo 6, versículo 2 al 4. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Hechos capítulo 6, versículo 2 está marcando una necesidad muy grande. Los apóstoles dicen: no podemos ponernos a servir las mesas y descuidar lo más importante. No está bien. El Señor nos permitió ser pastores de pastores. Llegamos a una comunidad donde había como 13 pastores. Nos sentábamos con ellos cada mes y platicábamos. El primer mes fue reunirnos y todos los pastores hablaban y la gente miraba a pastores y decían: es que hermano, bien chambeador mi pastor. No hombre, él mire, para los tamales, él es el que amasa, él es el que los vende, él es el que anda yendo, él es trabajador, hermano. No hombre, hermano, mi pastor, mira qué bueno es. No hombre, se la lleva allá en la plazuela tomando café con la gente que no es cristiana. Risa y risa, lo quieren mucho. Mira cómo tiene carisma. Ahí está. Y yo le decía a mi esposa: ¿y a qué horas ora esta gente? A veces, hermanos, queremos ver, y disculpe porque yo estoy dentro de este gremio, pero he escuchado a tanta gente cuando vienen y dicen: es que el pastor debería de trabajar. Pero no saben lo que es la vida de un pastor. Porque creemos que el trabajo es todo lo físico, todo lo rudo, pero el trabajo del pastor es un trabajo donde inviertes más de 10 horas al día y también estás esperando que haya una cosecha. Es un trabajo. No es un hobby. A veces le digo a mi esposa: la gente cree que esto es un hobby, que voy a renunciar a todas las oportunidades que puede haber y cerrar la puerta a otras oportunidades solamente por cuidar el rebaño que el Señor me está confiando. No es un hobby, es estresante, es preocupante porque demanda tiempo, preparación, actualización, pasión, entrega. Es un trabajo. Así que espero en el Señor que en esta hora pueda comprender que un pastor no es alguien que está tirado en su casa esperando que lleguen las bendiciones. Empecé a hablar con las iglesias y a decirles: tu pastor no tiene que andar haciendo tamales. Tu pastor debería estar clamando al Señor para que las almas vengan y para tener una palabra que te nutre y que te edifique. Hermanos, un pastor requiere estar tiempo en oración y estudiando la palabra. No es bueno, dicen los apóstoles, que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios. ¿Alguien está aquí ahora? Versículo 3. Hermanos, escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Se tienen que servir las mesas, tiene que haber puestos administrativos, se tienen que pagar algunas cosas, se tienen que hacer muchas labores. Pero tenemos que encargar a hombres fieles esto, mientras que aquellos que nos están alimentando en el Señor oren y lean la palabra. Wow. En esa misma comunidad donde estábamos y estábamos llevando a la gente a orar, estábamos en una iglesia que era de maderita y techo de lámina. Y dijimos: no podemos estar aquí, vamos a levantar una iglesia. Empezamos a construir, empezamos a hacer las cosas. Las primeras 3 semanas nos levantábamos a las 5 de la mañana a preparar la mezcla, a levantar los ladrillos, a traer el saco de cemento. Y nos ensuciábamos las manos. Después de un mes, recuerdo que me dijeron los hermanos: hermano, ya usted no venga.
nos estorba más que ayudarnos. Váyase mejor a su casa. No, me dijeron los hermanos, hermano, ya no venga. No sé cómo lo notaban, pero esto es algo muy bueno, hermanos. Cuando veas que tu pastor está bajando la pasión en la palabra, en amor, le tienes que decir, hermano, algo está sucediendo. Porque un pastor es llamado a la oración y a la palabra para educar a la congregación que Dios le está confiando. Hermano, váyase por favor, mejor. Y usted haga lo que tiene que hacer y a nosotros déjenos hacer lo que nosotros podemos hacer. Y definitivamente fue una bendición esa congregación al mirar el equipo que se pudo hacer. Había otros hermanos de ese grupo de pastores que como llegan los rumores, hermanos, yo no sé cómo corren rápido los chismes y las cosas. Las buenas noticias no se dicen, pero lo que no están de acuerdo, así corren. Y llegaba y me decía un hermano, ya supimos del pastor que nomás ora. Nosotros nos andamos rajando, poniendo las vigas y haciendo tamales y esto y lo otro. Yo nomás me reía. Y a veces me dan ganas de decir, acuérdate quién es tu jefe, mijito. Así que no, nunca lo hicimos, hermanos. Pero a veces creemos que orar y leer la Biblia es perder el tiempo. ¿Sabe cuál es la crisis en este tiempo en la iglesia en general? Que hay pastores tan ocupados, enredados en las cuestiones de la vida, tratando de complacer a los hombres y a las mujeres que no tienen hambre de la palabra y exigiéndoles que tengan otro trabajo, aunque estén descuidando la palabra de Dios. En el versículo 4, los apóstoles dicen, así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. El riesgo es que a veces la gente piensa, no, si el hermano es tan espiritual, yo creo que la luz se le paga sola y el agua se le paga sola, ¿verdad? Milagros que el Señor hace. No te creas eso. El apóstol, cada uno de ellos, deseaban que la gente conociera a Dios. Y dijeron, no podemos, por más santo que parezca, descuidar el ministerio que el Señor nos ha encomendado para poder llenar las mesas o trabajar. ¿Será importante orar? Sí, lo es. A veces llega alguien a la casa y yo estoy en mi tiempo de devocional y preparando las cosas y buscando al Señor. No quiero caer en contradicción, pero tomamos muy en serio la oración y la preparación de la palabra. Llega alguien y toca la puerta y dicen, ¿está ocupado el pastor? Y le dice Oneida, está orando. Ah, háblale entonces. O sea, no está ocupado. Está preparando el mensaje. Ah, pues no está ocupado. ¿Cómo que no estás ocupado? Y la tercera razón, con esto termino. Nuestra necesidad de orar es muy grande. La primera razón por la cual oramos es porque Cristo oró. La segunda razón es porque los apóstoles dicen la importancia de la oración dentro de la comunidad de adoración. Pero en lo personal tenemos necesidades y la necesidad de orar es la primera. Santiago capítulo 4, versículo 2 dice, desean algo y no lo consiguen. Deséalo con todo tu corazón y lo vas a tener. Y la Biblia dice, deseas algo y no lo consigues. Y como no lo consigues, matas y sientes envidia y no puedes obtener lo que quieres. Porque otros sí lo tienen y yo no. Ay, ¿y por qué ella sí pudo salir de viaje y yo no? ¿Y por qué ellos sí tienen esto y yo no? ¿Y por qué a ella le dieron el otro carro y a mí no? ¿Y por qué? Nunca han tenido envidia, hermanos. No sean mentirosos. Santiago conoce el corazón de cada uno de nosotros y dice, arden de envidia. Y esto te lleva
y riñen y se hacen la guerra. Ah, no, yo soy mejor. Mira, yo estoy. Fíjate cómo el Espíritu Santo está describiendo nuestro corazón. Y a lo último termina diciéndonos lo que tenemos que hacer. Tan sencillo que es esto. No tienes porque no pides. Así de fácil. No tienes porque no pides. ¿Quieres tener más? Pide más. ¿Quieres tener algo que no tienes? Pídelo. ¿Sueñas con algo? Díselo a Dios. ¿Quieres que todo crezca en toda tu vida y mirar la influencia? Pídelo a Dios. Empieza a pedir en lugar de pelear, en lugar de reñir, en lugar de envidiar, en lugar de tener orgullo. Empieza a pedir. No tienen porque no piden. Es más fácil llenarnos de envidia y de amargura. Eso es una vida mediocre. Pero orar, ser exitoso, ser sabio, ser rico, ser capaz, requiere mucho esfuerzo, mucha oración, mucho coraje, mucha determinación, mucha decisión. La oración no es para los cobardes, la oración es para los valientes. El reino de los cielos se hace fuerza y solamente los valientes lo arrebatan. Seamos una comunidad de oración. Hermano, a lo mejor no somos la iglesia más moderna, a lo mejor no somos la iglesia más impactante, a lo mejor no somos la iglesia más reconocida. No te preocupes de nada de eso. Pero que seamos una iglesia que ora, que seamos familias que oran, que seamos personas que oran, que seamos hombres y mujeres que oran. Efesios capítulo 6, versículo 18. ¿Alguien está aquí esta noche? Efesios capítulo 6, versículo 18. No es una opción, no es un consejo, no es una elección. Escucha, es una orden, un imperativo. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. ¿Cómo quisiéramos que hubiera escrito el Señor? Si quieren orar, oren. Porque nos imaginamos a ese viejito dulce y tierno que nos venden las series, cabecita de algodón y diciendo todo lo que tú quieras. No ese juez, proveedor, soberano, absoluto, majestuoso y diciendo, ora. ¿Por qué no recibimos lo que pedimos? Porque no oramos. Y si no oramos, es porque estamos en desobediencia. Ora. Oren en todo momento. Y al igual que Pablo, con peticiones y ruegos. Rara vez, ¿alguien me está escuchando a esta hora? Rara vez Dios te va a responder a la primera oración. Porque muchas cosas Dios te va a estar deteniendo. Porque Dios no solamente quiere darte lo que tú pides, sino quiere fortalecer tu fe, tu corazón, tu confianza. Y todo eso se hace solamente con mucha oración. A veces decimos, hermano, pues oré 2 semanas y yo creo que no era la voluntad de Dios. Eso no es sumisión a la voluntad de Dios. Es pereza espiritual, porque no quiero seguir orando. Jacob había estado acostumbrado a hacer tranzas, a robar, a mentir y a obtener lo que él quería. Si en algún momento Jacob hubiera escrito una canción, hubiera sido arrebato, y yo tengo, y lo que quiero, y arrebato, porque donde quiera andaba arrebatando ese hombre con mentiras y con tranzas. Pero un día se iba a encontrar con su hermano Esaú, el que le dijo, Jacob, donde te vea te voy a matar. Y él sabía que el odio y el rencor de Esaú no se había aplacado
iba creciendo, iba creciendo. Y era tan cobarde Jacob que lo que hizo, mandó una caravana y primero envió un montón de burros con regalos y un montón de cabras y un montón de ovejas para ver si se apaciguaba Esaú. Después mandó a sus criados, después mandó a los hijos que no quería tanto, después mandó a la esposa que se amaba y a lo último puso a sus hijos más queridos. Y les dijo: vayan por favor y encuéntrense con Esaú. Yo me voy a quedar aquí solo. Y ahí está Jacob, en el vado de Jaboc, en el monte de Peniel, meditando y pensando cuál era el siguiente paso para que Esaú no acabara con su vida. Cuando en eso llega un varón y se pone a pelear con él. Hermanos, y dice la Biblia que toda la noche Jacob estuvo peleando con el ángel del Señor. Y forcejeando y peleando y diciendo: es que aquí yo soy el que manda, es que yo aquí soy el que hace, es que yo soy el que tiene el control, es que yo soy el que arrebata, es que yo soy el que manda. Y es que peleando y el ángel tomándolo, luchando, y Jacob ahí agarrado. Cuando ya iba a amanecer, el ángel tocó la coyuntura del muslo y la cadera de Jacob. Y dice la Biblia que cuando lo tocó, cayó Jacob. Esa es la misericordia de Dios, hermanos, escucha bien. El ángel pudo haberle tocado el corazón y acabar con él en ese momento. El ángel pudo haberle pegado en la cabeza y haberlo dejado inconsciente. Pero lo que hizo fue tocarle la pierna. Y Jacob era tan aguerrido que cuando cayó, lo único que pudo hacer fue abrazarse del ángel. Y dejó de luchar. Y empezó a depender. Y esa es una gran diferencia. ¿Alguien está esta noche aquí? Dejó de luchar, de mostrar que era fuerte, que él arrebataba y que él era grandioso y que él era todas las mentiras que el orgullo quiere poner. El ángel le dice: ¿cómo te llamas? Él dice: me llamo Jacob. Ya no te vas a llamar Jacob. Ahora te vas a llamar Israel. Ya no te vas a llamar tranza, arrebatador, el que roba. Ahora te vas a llamar un príncipe de Dios. Porque has luchado con los hombres y has vencido, pero esta noche luchaste con Dios y venciste. Oseas, en el capítulo 4, el Espíritu Santo le dice al profeta cómo venció Jacob. Y le dice: Jacob luchó con Dios allá en aquel monte de Peniel. Rogó y con lágrimas tocó el corazón de Dios. Ya no te llamas más Israel, Jacob, te llamas Israel. Pero ahí lo tiene Israel abrazado. Y el ángel le está diciendo: ya está amaneciendo, suéltame, me tengo que ir. Y Jacob está abrazado, hermano, y diciéndole: no te puedo soltar, si me suelto me caigo. No puedo. No te voy a soltar hasta que me bendigas. Toda su vida había estado tratando de arrebatar las cosas. Pero esa noche está rogando con súplicas, con lágrimas, con llanto, con pasión: tú eres el que puede bendecirme. Ya no voy a luchar más con los hombres. Bendíceme, bendíceme, bendíceme. Esta es la oración que agrada a Dios. Señor,
Si me suelto de ti, me voy a caer. Si me suelto de ti, no voy a saber qué hacer. Si me suelto de ti, ya no voy a poder seguir adelante. Oh, hermanos, que Jacob era alguien aguerrido. Jacob aprendió que Dios escucha el corazón de aquellos que reconocen: Señor, necesito que tú lo hagas. Necesito tu bendición. Necesito tu guianza. Necesito tu voluntad. Necesito que tú me digas. Es que toda la vida yo me he defendido. Con Dios no te tienes que defender, te tienes que someter. Aquí estoy, Señor, dime qué es lo que quieres. Por eso Juan dice: todo lo que hemos pedido, lo hemos recibido. Porque nos hemos humillado y ya no vivimos bajo nuestros conceptos, bajo nuestra lógica, bajo nuestros temores, sino vivimos bajo sus mandamientos. Y siempre le estamos preguntando: ¿qué es lo que te agrada? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú anhelas? Termino con esta parte de la oración. Orar es anhelar conocer la voluntad de Dios. En una ocasión el rey David está fuera de una ciudad, la tienen sitiada. Y David dice: cómo se me antoja un vaso de agua del pozo que está dentro de la ciudad. Y 3 hombres de David que estaban cerca de él se metieron a la ciudad y le trajeron una jarra de agua y se la dieron a David. Y David dice: ¿qué es lo que han hecho? Ellos dicen: nos metimos hasta el pozo y te trajimos una jarra de agua. David dice: ¿cómo puedo tomarme esta agua si es la vida de estos 3 hombres? Y tomó la jarra de agua David y la derramó en la tierra y dijo: es una ofrenda para Jehová, es una ofrenda para el Señor, es una ofrenda para Él. Ningún hombre merece este sacrificio, pero Dios sí lo merece. Orar es estar cerca del corazón de Dios para preguntarle: Señor, ¿qué es lo que tú anhelas? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que a ti te agrada? Lo necesitamos hacer todos los días y a todas horas. Que el Señor nos haga un pueblo de oración. Amén. Nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios por esta palabra. Amado Señor, te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, por tu cuidado y por tu ternura. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno y maravilloso. Te damos gracias, Señor, por cada una de tus promesas. Te damos gracias, Señor, por cada una de las bendiciones que ya tienes reservadas para cada uno de mis hermanos y de sus familias. Te damos gracias, Señor, porque nuestras generaciones están en tus manos. Te damos gracias, Señor, porque necesitamos de ti y tú estás dispuesto a darnos todo de ti, Señor. Señor, en esta hora, con reverencia, nos acercamos delante de ti. Y te queremos pedir, Señor, que quebrantes nuestro corazón. Que nos hagas hombres y mujeres de oración, Señor. Que nos interesen más, Señor, tus deseos y tus anhelos que nuestros propios anhelos. Señor, que entendamos que no hay mayor protección que estar en tu presencia. Señor, que seamos hombres y mujeres que vivamos en obediencia, aún en los mandatos más pequeños que tú tienes, Señor, para nosotros. Señor, que seamos hombres y mujeres, que seamos familias, que contemplemos tu gloria, tu rostro, para poder mirar tu poder, tu respaldo, Señor, en todas las cosas.
Señor, que seamos hombres y mujeres exitosos en el ramo que estamos haciendo. Padre, abre las puertas de los negocios de mis hermanos, lo que ellos están emprendiendo, que sean prósperos, que sean bendecidos, que sean engrandecidos, Señor, y reconocidos, pero que podamos llegar a la cima y decir, es por Dios, es por Dios, es por la obediencia a Él, es por sus mandatos. Señor, libéranos de toda mediocridad, de todo conformismo que el pecado quiera ponernos. Señor, líbranos de toda mentira, de toda lógica que nos lleva a desobedecerte. Señor, permítenos vivir a la luz de tu palabra, en tus mandamientos, en tus promesas. Señor, que seamos un pueblo que te honra, que te reconoce, que depende de ti. Llévanos, Señor, cada día más profundo en tu presencia. Señor, que seas el primer lugar en todo, en nuestro tiempo, Señor, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en nuestras finanzas, en nuestras clases, en nuestra escuela, en nuestros trabajos, que tú seas el primer lugar, Señor, en todo. Te necesitamos. Señor, que cada día que pasa nuestro corazón sea más sensible a la necesidad que tenemos de ti. Señor, reconocemos que hemos vivido tantas derrotas por no depender de ti. Reconocemos, Señor, que hemos tomado tantas malas decisiones por no consultarte a ti. Reconocemos, Señor, que te hemos fallado tantas veces por no buscarte. Señor, perdónanos por mirarte de tan poca manera, pero abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, y que desde aquí donde estamos iniciemos, Señor, una vida de oración tan impactante y desafiante que las personas alrededor puedan ver que todo lo que tenemos es por ti y para ti. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén.